Gloria a Dios. Vamos a empezar esta segunda parte de la mujer sentada sobre la bestia de Apocalipsis 17. Vamos a ver su identidad y también vamos a ver la identidad de las 7 cabezas. ¿Quién son las 7 cabezas? Y la identidad igualmente, y de dónde saldrá seguramente la bestia. En la primera parte hemos visto pues que esa mujer es una ciudad y hemos comparado 4 puntos entre esa mujer y Jerusalén. Los 4 puntos son la mujer sentada sobre las muchas aguas, primer punto. Segundo, la mujer sanguinaria. Tercero, la mujer prostituta. Y cuarta, su destrucción. Esta segunda parte va a ser consagrada esencialmente a las 7 cabezas y también hablaremos de los 10 cuernos. A la fin de esta segunda parte veremos que esa mujer, mejor dicho, esa ciudad, nada más puede ser Jerusalén a causa de la relación estrecha que ha habido entre las 7 cabezas y Jerusalén. Voy a probar de simplificar lo más posible y primeramente vayamos a Apocalipsis 17, 9 y 10. Versos 9 y 10. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Referente a los 10 cuernos, el verso 12 dice: los cuernos que has visto son 10 reyes. Entonces la primera pregunta que viene a nosotros es: ¿por qué las cabezas, siendo reyes, son cabezas? ¿Y por qué los cuernos, siendo reyes, son cuernos? ¿Por qué unos son cabezas y por qué los otros son cuernos? La respuesta, como vamos a ver, que las 7 cabezas son 7 imperios que han dominado o se han enseñoreado de Jerusalén a lo largo de la historia. No solamente vamos a ver los textos bíblicos, sino que también lo que la historia nos dice acerca de esto. Cuánto quisiera decir también que la palabra de Dios es poderosa y traspasa los siglos y se cumple. Hay una coordinación extraordinaria entre los diferentes libros y sobre el tema que vamos a estudiar entre el libro de Daniel y de Apocalipsis, que están separados por aproximadamente 6 o 7 siglos, y se completan el uno al otro. Se completan el uno al otro. Diríamos que los 66 libros de la Biblia, los hombres han sido inspirados y han sido ejecutantes, pero que hay un solo autor, y ese autor es el Espíritu Santo. Vamos a empezar, pues, y para eso tenemos que ir en Daniel capítulo 2. Cuando vemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual su espíritu fue turbado, y tanto lo trabajó y tanto le dio importancia a ese sueño que pidió a todos los magos, los astrólogos, encantadores y caldeos de que le dijeran cuál es el sueño que él había tenido y cuál era la interpretación. De los cuales ellos le respondieron que era imposible para un hombre de poder decir qué sueño había hecho el rey. Y le dijeron: dinos cuál es el sueño y te daremos su interpretación. El rey les amenazó de matarlos a ellos y todas sus casas si no le decían cuál era ese sueño. Los amigos de Daniel también fueron rebuscados, Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos también formaban parte de todos aquellos que se ocupaban de lo que era espiritual en el reino de Babilonia. Todo esto llegó a los oídos de Daniel, quien pidió audiencia al rey y le dijo: dame un tiempo para que pueda yo ponerme aparte
y pueda pedir a Dios, a mi Dios, cuál es el sueño que has hecho y su interpretación. Y vemos ahora y leemos a partir del Daniel 2, verso 31 y siguiendo. Tú, oh rey, veíase aquí una gran imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vemos aquí que hay 5 materias diferentes: el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido. Siguiendo en este capítulo, en el verso 38, dice: tú, oh rey, eres la cabeza de oro de esa imagen, pues. Entonces, que si el rey de Babilonia era la cabeza de oro, las 4 otras materias que seguían tenían que ser también reyes que se tenían que levantar. En el versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Entonces vamos a parar aquí en los 3 primeros. Y vamos a empezar por el primero. ¿Cuál es la relación que hubo entre el primer imperio babilónico y su rey, que fue Nabucodonosor, y Jerusalén? La Biblia habla y la historia nos dice que Nabucodonosor sitió Jerusalén entre el año 587 y 586 antes de nuestra era. Y en el año 586 Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor, quien destruyó Jerusalén y el templo. Siguiendo lo que dice en el verso 39, dice: después de ti se levantará otro reino. El otro reino, que es el pecho y los brazos de plata, fue el imperio medo-persa, quien se enseñoreó del imperio babilónico en el año 539 antes de nuestra era. Ese imperio fue bueno con el pueblo judío y permitió la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido, y de Jerusalén y de sus murallas. En la imagen vemos el pecho y los brazos de plata. Eran 2 diferentes pueblos, eran los medos y los persas. Por eso es llamado el imperio medo-persa. Y esos son sus 2 brazos, medos y persas. El pecho es el reino unido del imperio de Ciro. El tercer reino, que es el reino de bronce, acerca de este reino hay muchas referencias en la palabra. Y como vamos a ver, el imperio persa fue pues vencido por el imperio griego en el 331 antes de nuestra era, y corresponde el imperio griego al bronce de la imagen, su vientre y sus muslos de bronce. Es el imperio de Alejandro el Magno, quien representa el vientre, y los muslos lo veremos después. Ahora quisiera venir a las bestias del sueño de Daniel. Daniel 7, a partir del 3, 4 bestias diferentes, la una de la otra, salían del mar. La primera era como león, la segunda como oso,
y la tercera como leopardo, con 4 alas y 4 cabezas, la última. Verso 7, la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, tenía unos dientes grandes de hierro y tenía 10 cuernos. Sigue su descripción a partir del verso 19. Tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Versículos 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Vamos a la imagen, volvamos a la imagen de oro, la cabeza de oro, Babilonia, y león como animal, pecho y brazo de plata por la segunda Medo-Persa, y oso como animal, vientre y muslos de bronce, Grecia, leopardo con 4 cabezas como animal. A continuación, si cogemos las materias de la estatua, lo próximo que viene es el hierro. Y dice así, sus piernas de hierro. Aquí no hay nada más que las 2 piernas de hierro. Sabemos bien que el hierro simboliza el Imperio Romano. ¿Por qué 2 piernas de hierro? Porque el Imperio Romano fue dividido en el 395 de nuestra era, cuando murió Teodoro I. El Imperio Romano fue dividido en 2, en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente. Esas son las 2 piernas de la estatua. Ahora vayamos a Apocalipsis 17, 9 y 10. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. 1 es. Juan, que vivía en el periodo del Imperio Romano, dice, 5 han caído y 1 es. Es a decir, que el Imperio de Roma era el 6º imperio. El verso 11 dice, la bestia que era y que no es. Así que uno de los 5 que han caído, como hemos visto, 5 han caído, 1 es. Uno de los 5 que han caído es la bestia. Lo que implica que la bestia no saldrá de Europa ni del Imperio Romano. Bueno, pero ahora tenemos que ver cómo es que Daniel nos habla de 4 bestias, que serían 4 cabezas o 4 imperios, y Juan nos habla de 7. Primeramente, vemos que cuando Daniel habla de las 4 bestias, la cuarta no es Roma, de la cual estaba hablando, sino del imperio de la bestia, los últimos tiempos y de los 10 reyes. Los 10 reyes, que son los 10 reyes, que son los 10 dedos de los pies de la imagen, son los del último imperio. Cuando habla Daniel de la imagen, de los 2 pies y los 10 dedos de los pies, habla del último imperio. Es a decir, que Daniel no presenta primero Babilonia, segundo Medio-Persa, Grecia, nos presenta, y el último imperio del Anticristo. Son los 4 imperios que Daniel nos presenta: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el último imperio de la bestia. Por eso dice que después de esos 4 reinos, en Daniel 7, 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Si volvemos a Apocalipsis 17, 10, 5 han caído, 1 es, el Imperio Romano es el 6º. Ahora bien, nos hemos parado en el 3º, es decir, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Roma el 6º. Así que faltan 2 imperios que han dominado sobre Jerusalén, entre Grecia y Roma, entre
entre Grecia, es decir, después de Grecia y antes que Roma. Es que la Biblia nos habla de esos dos imperios. Claro que sí, para eso tenemos que volver a Daniel 8, verso 3. Alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Verso 8, verso 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur. Verso 5, mientras yo consideraba, un macho cabrío venía del lado del poniente. Verso 6, vino hasta el carnero, corrió con la furia de su fuerza. Verso 7, lo derribó por tierra y lo pisoteó. El macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La interpretación mismo de esto, la Biblia misma nos lo da en Daniel 8, del 20 al 22. El carnero es el imperio de Medo-Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y este fue Alejandro el Magno, en 333 a.C. Todo el imperio medo-persa pasó sobre dominio de la Grecia y de Alejandro el Magno. Y después dice que los 4 cuernos son 4 reinos que saldrán de su lugar. La historia nos dice y nos relata que los 4 principales generales de Alejandro el Magno se dividieron su imperio. Y Jerusalén y la Judea pasó sobre el dominio de Soter I, Ptolomeo, primera dinastía que tenía su sede en Egipto. Su capital fue Alejandría. Se dice que Alejandro el Magno fue el único representante de la 32 dinastía egipcia y que la de los Ptolomeos fue la dinastía 33 egipcia. Esa dinastía egipcia reinó sobre Jerusalén y Judea hasta la batalla en menos 198, en la batalla de Panión, que fue ganada por Antoquios III Megas. Esa dinastía tenía como sede Siria. Esa dinastía formó un imperio desde Anatolia hasta la India. Su último representante fue Felipe en el año menos 64. Su primer rey fue Seleucos I, y después hubo Antiochos II. 4 reyes se sucedieron y después vino Antoquios IV Epífanes, que reinó desde el menos 175 a menos 164, es decir, 11 años. La tradición judaica lo describe como un enemigo del pueblo de Dios, con un enemigo del pueblo judío. La fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces, fue inventada y su primera celebración fue a la muerte de Antoquios Epífanes en el año 164 antes de nuestra era, porque durante esos 3 años
instituyó leyes contra la religión judía, dedicando el templo a Zeus, sacrificando animales impuros en el templo, prohibió que se guarden el Shabbat, también prohibió la circuncisión y el estudio de la Torá. Este es para mí el anticristo del cual nos habla Juan en Apocalipsis, la bestia que era y que no es. En su época de Juan ya no era. También ahora, viendo a la imagen de Nabucodonosor, las cosas no son más claras, es decir, la cabeza de oro Babilonia, que ahora es la nación de Irak, que tiene como símbolo el león, el pecho y los brazos de plata, que es Medo-Persia, que ahora es Irán, y como símbolo el oso. Hemos visto Grecia, el tercero, Alejandro el Magno, que es el vientre de bronce, como animal el leopardo. Aquí es donde nos hemos parado cuando hemos hablado de esa estatua. Pero dice que y sigue su vientre de bronce y sus muslos de bronce, el tercer imperio. Uno de los muslos, como es visto, es el imperio de los Ptolomeos egipcios, y el segundo muslo es el imperio donde salió Antiochus Epífanes, Siria. El sexto, como dice Juan, el mismo, el imperio de Roma, con sus dos piernas, que fue dividido en 395 de nuestra era, imperio en imperio de Occidente y de Oriente. Así que vemos aquí 6 identidades: Irak, Irán, Grecia, Egipto, Siria y Roma. Esas son las 6 cabezas. Aquí nos falta una cabeza, la séptima. ¿Qué nos es dicho acerca de ella? Lo vemos en Apocalipsis 17:10. Son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En la historia de Jerusalén, después del dominio romano, el imperio que reinó sobre Jerusalén durante el periodo más corto fue el Imperio Otomano, que reinó de 1516 a 1517, solamente un año. Este es el Imperio Otomano turco. Así que la séptima cabeza es lo que hoy llamábamos la Turquía. Ahora tenemos las 7 cabezas que hoy en día son Irak, Irán, Grecia, Egipto, Siria, Italia y Turquía. En Apocalipsis 13:2 en adelante nos enseña y nos dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo. Hemos visto que Siria forma parte del bronce de la imagen, y el símbolo de Grecia, que tiene como símbolo de animal el leopardo. Por eso me confirma más aún que esa bestia saldrá de Siria, que es, como dice en Apocalipsis 17:11, el octavo de entre los 7, y ese es Antiochus Epífanes. Así que Siria no vendrá como uno de los cuernos, sino que saldrá de ahí la bestia. Ahora seguimos en lo que dice en Apocalipsis 13:2, su boca era como boca de león. Hemos visto que el león es Irak. También dice que sus pies como de oso, y el oso hemos visto que era Irán. Todo esto para decirnos que todos aquellos que eran cabezas van a venir ahora sobre formas de cuerno. Aparte Siria, que vendrá como el anticristo, son 10 más el anticristo, que son 11.
Sobre esto también Daniel está de acuerdo. Si vemos en Daniel 7:19, habla también de la bestia última y dice que tiene dientes de hierro y uñas de bronce. Pues aquí nos incluye, claro, Italia, Grecia y Egipto. Entre Apocalipsis 13 y Daniel 7:19 tenemos la bestia más Irak, Irán, Grecia, Egipto, Italia. Tenemos 6 de estos 6 son seguros, salen de la palabra. Turquía es el imperio que hemos visto que es el más corto, que duró 1 año, y que es la 7ª cabeza, y que reinó 1 año sobre Jerusalén. Daniel 2:33 dice: sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aunque los pies son una continuación de las piernas, que eran de hierro, como hemos visto que es el imperio romano dividido entre el imperio de Occidente y del Oriente, el barro cocido representa aquí el Oriente, que es decir, que habla de 5 países occidentales y 5 países orientales que se unirán, que formarán los 10 cuernos. Hemos visto pues aquí los 7 cabezas. Ahora podríamos especular, y esto no está escrito en la palabra, pero dice en Apocalipsis 13:1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Cuando se habla aquí del mar, aquí es hablado del Mediterráneo. Y vi cuáles son los países otros que bordan el Mediterráneo. Podemos encontrar Francia y España. Eso es una simple especulación. Vemos bien pues que estas 7 cabezas, 7 imperios han dominado sobre Jerusalén y que volverán, y vamos a verlo en Ezequiel 16. Ezequiel 16. Por tanto, ramera, oye 35, a partir del 35. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido cubiertas tus desnudeces y tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les distes, por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste. Algunos como los que amaste puede ser el imperio medo-persa, cual ayudó por medio de su rey Ciro a la reconstrucción del templo y las murallas y de Jerusalén. Y a todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti la sangre y la ira y los celos. En fin, podemos ver en todo este pasaje de Ezequiel 16 cómo la gran ramera es condenada. Y no es con un placer que lo decimos, pero es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo que va a pasar, que las naciones van a tomarán, el Señor mismo nos dice en Lucas, y es confirmado en Apocalipsis. Las naciones tomarán Jerusalén durante 3 años y medio. Bueno, que Dios los bendiga y que nos ayude a todos a reflexionar sobre su palabra y guardar su palabra, y estar en estos tiempos malos, tenernos en la brecha y en la espera del retorno de nuestro Señor. Amén.